De la mano con el tema que empezamos a ver la clase pasada o en el video pasado sobre la configuración electrónica, voy a durante esta clase explicar algunos aspectos fundamentales de la tabla periódica que si ustedes ya lo vieron en grado noveno, en grado octavo. Sin embargo, vamos a volver sobre ellos, por lo menos los aspectos fundamentales de la tabla periódica que vamos a requerir para este tema. Hay muchos aspectos diferentes, hay una división completa de cómo se constituye la tabla periódica, hay una división de las familias o los grupos de los elementos de la tabla periódica, pero eso lo vamos a dejar en stand-by, lo vamos a dejar ahí quietico por el momento, lo vamos a ver un poquito mejor más adelante, y por el momento nos vamos a centrar principalmente en esos elementos que nos brinda la tabla periódica y que son necesarios para nosotros poder hacer la configuración electrónica. Entonces durante este video les voy a explicar cuáles son esos elementos, cómo los vamos a rastrear. Les voy a proporcionar cuando ponga en el grupo de padres este video, voy a proporcionarles la imagen de la tabla periódica para que ustedes como que todos intentemos trabajar con la misma para evitar confusiones. ¿Por qué? Porque la tabla periódica son versiones, hay personas que la hacen de una forma, otras personas de otra, es decir, todos cumplen con los mismos requerimientos, sin embargo, algunas son más específicas como para uso directamente en trabajos químicos de ingeniería, de gastronomía, que como que requieren cierta información aún más detallada. Otro tipo de tablas periódicas de pronto nos proporcionan unos datos mucho más someros, los datos como fundamentales para la materia sin necesidad de entrar como en tanta cosa. En este caso les voy a proporcionar una de las tablas básicas muy sencillas para que evitemos confundirnos con tanta cosa. Ustedes son libres de utilizar si tienen alguna en casa. Sin embargo, intenten entonces en la tabla periódica que vayan a utilizar ubicar los elementos que voy a explicar a continuación. Puede que no estén exactamente en el mismo lugar en el que yo vaya a explicar, pero intente rastrearlos de la mejor forma para evitar que de pronto su trabajo se vaya a quedar mal, pues por de pronto no estar todos unificadamente trabajando con la misma tabla. Entonces, para poder empezar, vamos a hablar un poquito de cómo se constituye la tabla periódica, unos dos elementos fundamentales y directamente cada una de las casillas de los elementos químicos, cuáles son los elementos, valga la redundancia, que nos van a servir o la información mejor, que nos va a servir para poder realizar nuestro trabajo de configuración electrónica. Este es el esquema básico, o por decirlo así, el esqueleto básico de la tabla periódica. Encontramos todo un bloque unificado que está aquí como de una forma escalonada arriba, y por otra parte encontramos un bloque separado de la tabla periódica aquí abajo. La razón por la cual el bloque de abajo está separado lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos de pronto profundizando más en el estudio de la tabla periódica. En este momento lo que necesito es que nos enfoquemos en los elementos que nos van a servir para nuestro tema de la configuración electrónica. Entonces, por una parte vamos a ver esto que se llama columnas. ¿Listo? ¿Cuáles son las columnas? Las columnas son todos aquellos grupos de elementos que encontramos de forma vertical. Vertical, recordemos que aquí mismo nos lo estamos indicando, es aquello, vertical son aquellos grupos que vamos a encontrar hacia abajo o bueno, hacia arriba. En este caso, cuando identificamos a toda la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que aquí encontramos un grupo, toda esta columna es un grupo, otro grupo y así sucesivamente. Es decir, cuando ya contamos la totalidad de columnas de la tabla periódica desde este punto hasta este punto, nos va a dar una totalidad de 18 columnas o en este caso 18 grupos. ¿Listo? Ahora, cuando estamos hablando de la parte horizontal, aquí nos vamos a ubicar horizontalmente, es decir, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, en este caso como nos lo está indicando aquí el esquema. A eso se les va a denominar filas. ¿Listo? Las filas de la tabla periódica, vamos a en este momento omitir este bloque que encontramos aquí. Más adelante les voy a explicar la razón. En este momentico hagamos de cuenta que no están. ¿Listo? Para poder hacer el conteo de las filas de la tabla periódica. Las filas de la tabla periódica, si hablamos horizontalmente,
quiere decir que son todas aquellas que encontramos de esta forma. De aquí a aquí sería una fila. Sí, nada más tendría dos elementos, este y este. Pero de todas formas, esa sería la primera fila. Aquí encontramos otra fila, otra, y así sucesivamente como estábamos haciendo con las columnas. ¿Listo? A esas filas se les va a denominar periodos. Periodos. ¿Listo? Cuando contamos los periodos de la tabla periódica desde aquí hasta aquí, nos da un total de 7 periodos. 7 periodos omitiendo los que hemos dicho aquí abajo. Entonces, la totalidad de grupos de la tabla periódica son 18 y de periodos de la tabla periódica son 7. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a ver? Vamos a enfocarnos un poquito en esta parte de aquí, que es cada uno de los elementos o cada una de las casillas de los elementos de la tabla periódica. Entonces, los tres elementos fundamentales para poder realizar nuestra configuración electrónica van a ser, por una parte, el número atómico, que es este que se nos indica en la esquina superior. En algunas tablas periódicas aparece aquí al lado derecho, pero en otras tablas periódicas nos aparece aquí donde está este asterisco, es decir, al lado izquierdo. No importa si está al lado derecho, si está al lado izquierdo, eso es lo que en este caso no nos va a cambiar nada. Lo único que necesitamos es aprender a identificar que normalmente aparece en una esquina superior y le denominamos número atómico. Por eso aquí había puesto un asterisco como para que ustedes supieran que podía estar tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Ese es el número atómico. ¿Cómo lo diferenciamos de otras tablas periódicas en las que nos aparece mil números diferentes? Primero que todo, es un número entero. ¿Listo? Es un número natural, es decir, un número entero. ¿Por qué? Porque no nos va a aparecer en forma decimal 1.2, 5.8, no nos va a aparecer de esa forma, nos va a aparecer únicamente como número entero. Y por otra parte, nos va a aparecer siempre como un número natural, es decir, no nos va a aparecer -2 ni +7, no. Entonces, todos aquellos datos que nos aparezcan en otras tablas periódicas que aparecen regados por todas partes de la casilla y nos dicen números negativos o números positivos, dado el caso, o que nos habla como decimales 1.7, 3.5, todos esos los vamos a omitir. Cuando hablamos del número atómico, únicamente nos va a aparecer un número entero y nos va a aparecer un número natural. Ahora, ¿qué otra cosa podemos identificar respecto a eso? Cuando hablemos de número entero lo vamos a denominar Z. ¿Listo? Z igual a 8, es decir, el número atómico de un elemento es igual a 8. Z igual a 23, el número atómico de un elemento es 23. ¿Listo? Ese es el número atómico. El segundo elemento que necesitamos identificar es el símbolo químico. El símbolo químico es la letra o las dos letras, porque hay algunos casos, por ejemplo el hierro, que su símbolo atómico es Fe. ¿Listo? La primera letra siempre va en mayúscula. Como vemos aquí aparece la H del hidrógeno. En mayúscula no podemos ponerla en minúscula. Si la ponemos en minúscula no es válida. Y cuando son elementos con símbolos compuestos por dos letras, la primera en mayúscula y la segunda en minúscula, porque si ponemos las dos en mayúscula vamos a entender que estamos hablando de dos elementos separados y tampoco funcionaría, no estaremos hablando como tal de un elemento sino de un compuesto, como es el H2O, que entendemos que estamos hablando de el hidrógeno y del oxígeno. Si vemos, ambos se escriben en mayúscula por esa razón. Ahora, otro de los elementos que vamos a identificar de esto que nos muestra la tabla periódica es, abajo va a aparecer el nombre del elemento. No se confíen de que el símbolo químico en todos los casos va a representarse con la inicial del nombre. Aquí tenemos el hidrógeno y tenemos la H, pero como acabamos de ver con el ejemplo del hierro, el símbolo químico del hierro es Fe, que no tiene absolutamente nada que ver con su nombre. Entonces no nos podemos confiar de H, hierro, o H, hidrógeno, H, no, ¿listo? Cada elemento químico tiene un símbolo diferente, cada elemento químico
tiene un número atómico diferente, no se repiten, ¿listo? No se repite ni el nombre, no se repite ni el elemento, no es de que, ay, profe, es que yo lo cogí porque es que en mi tabla aparecía así, no. El elemento, ni el nombre, ni el número atómico se repiten, cada uno es único e irrepetible en ese caso. ¿Listo? Ahora, para ubicarnos más fácilmente en la tabla periódica, pareciera como si estuviera, por decirlo así, enumerada. ¿Por qué? Porque encontramos aquí el primer elemento, que en este caso sería el hidrógeno, que es este de acá, y siempre lo encontramos en esta esquinita. Entonces, aquí está el elemento cuyo número atómico es 1, aquí encontramos el que tiene el 2 y de ahí en adelante empezamos a darnos cuenta que aparece el 3, el 4, 5, 6, 7, sí, como si estuvieran enumerándose de izquierda a derecha, como el sistema de escritura que nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos escribiendo, empezamos a escribir de izquierda a derecha, empezamos con la palabra María, por ejemplo. Ignoren mi letra fea. María. Empezamos desde la izquierda hacia la derecha y cuando se nos acaba el renglón, ¿qué hacemos? Bajamos y seguimos en el renglón de abajo. Y aquí seguimos escribiendo es y otra vez se nos acaba el renglón y seguimos en el renglón de abajo, ¿listo? Este mismo sistema, por decirlo así, de escritura occidental, que es el que nosotros utilizamos, iniciar desde la izquierda hacia la derecha y cuando se nos acaba el renglón, bajar y continuar en el renglón de abajo, es lo mismo que se utiliza en la tabla periódica. Es decir, encontramos los elementos 1 y 2 aquí arriba, 1 y 2 aquí arriba y de ahí en adelante encontramos 3, 4, bla, 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 hasta que llegamos aquí y de ahí tenemos que bajar para continuar en esta casilla. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando ustedes tengan que buscar un número atómico en algún taller que se les dé el número atómico, recordemos número atómico Z, entonces digamos Z igual a 18, entonces no es que ustedes, ahorita no sé dónde buscarlo, no vayan a pensar que Z es el símbolo químico. Ojo, si se les dice Z igual 18 es porque se les está diciendo número atómico igual a 18, entonces ustedes ya se van a empezar a ubicar, bueno, 1, 2 y más o menos pueden ir mirando o identificar un primer número y de ahí empezar a buscar según una sesión de numeración básica, ¿dónde lo podemos encontrar? Si estaría en la casilla de arriba o de abajo, pues porque, como les decía, es como si fuera la escritura. Si acá estuvo, digamos, el 43, entonces obviamente acá está el 44, ¿listo? Eso funciona de esa manera. No se vayan a enredar, no vayan a pensar que es muy complicado, ¿listo? Eso por una parte. Ahora, ¿por qué es importante el número atómico? Cuando estábamos hablando de la configuración electrónica, decíamos que el número atómico es el número que nos va a decir cuántos electrones tiene el elemento. En este caso, si decimos el hidrógeno tiene un número atómico igual a 1, significa que la cantidad de electrones que tiene ese elemento es un electrón. ¿Listo? Decir que cada que vayamos a realizar una configuración electrónica que tengan y a partir de los cuales tienen que comenzar o tienen que tener como punto de partida el número atómico, entonces ustedes siempre tienen que recordar que ese número atómico es lo mismo que la cantidad de electrones de su elemento. Entonces ustedes tienen que hacer la configuración electrónica de un elemento que tiene 27 electrones, es lo mismo que decir que van a buscar en la tabla periódica el elemento cuyo número atómico sea igual a 27. Muy bien, muchachos, entonces para este primer ejemplo vamos a realizar la configuración electrónica de un elemento cuyo número atómico sea el 34. Entonces decíamos, vamos a la tabla periódica y empezamos a buscar, bueno, el número 1, 2, bueno, vamos a ubicarnos más fácil, bueno, 25, ya sabemos, vamos más adelantico porque como está en orden, de izquierda a derecha, entonces seguimos buscando hasta que encontramos, listo, número atómico 34 es el selenio, listo, entonces tenemos aquí Se selenio igual a 34. Entonces, ese va a ser el punto de partida para realizar nuestra configuración electrónica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro diagrama de Møller para poder empezar a hacer la configuración electrónica. Recordemos que, ¿cómo funciona esto?
tenemos un elemento cuyo número atómico es igual a 34. Es decir, tiene 34 electrones. No olvidemos que la configuración electrónica es poner cuántos orbitales y cuántos niveles va a ocupar la totalidad de este número de electrones que nos dieron acá. Entonces, para poder saber en qué número vamos a detenernos, ya habíamos visto un primer video donde decíamos que esto se va a ir siguiendo un orden específico. Entonces empezamos desde aquí y vamos hacia donde se nos indica la flechita. Entonces pasamos, volvemos a subir, volvemos a, ¿sí? Es como una escalera de caracol, o si ustedes prefieren como un zigzag. Eso ya lo hemos explicado en el video anterior. Muchachos, si no se acuerdan de esto, les recomiendo vuelvan sobre el video anterior para que podamos entender bien cómo funciona esto. Entonces, un elemento cuyo número atómico es igual a 34. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a la totalidad de 34 electrones. Decíamos que estos numeritos que están aquí arriba son la cantidad de electrones que vamos a ir sumando, ¿listo? Por el momento vamos a omitir o a olvidar que existen estos números de abajo, y lo único que vamos a hacer es ir contando hasta que lleguemos al número 34. Entonces, tenemos que llegar a 34 electrones, z igual a 34, vuelvo a escribirlo por acá que se me borró. Entonces, empezamos 2, pasamos por aquí, vamos sumando 4, 4 más 6, 10, 6, 10 más 2, 12, 12 más estos 6 que aparecen aquí, 18, 18, 19, 20, aquí ya más fácil, 30, listo, ya llegamos a 30 y aquí sería un total de 36, listo. Aquí tenemos que parar en 4P6, 4P6, aquí es donde tenemos que parar, listo. Ya sabemos que desde este 1s2 hasta este 4P6 tenemos un total de 36 electrones, listo. ¿Qué tenemos que hacer? Ir escribiendo la configuración electrónica 1s2 por donde fuimos pasando, 2s2, y vamos a seguir escribiendo todos estos en orden. Recordemos que cuando pasamos de aquí, de este 2s2, no pasamos al 3s2 porque no sería correcto, sino que tenemos que seguir la forma de la espiral, es decir, pasamos de este 2s2 al 2p6, listo. Entonces seguimos 2p6, ahí decíamos que iban hasta el momentico 10. Bueno, y seguimos poniendo toda la configuración electrónica hasta llegar a este 4p6. Lo vamos poniendo en el orden en el que íbamos yendo. Listo, entonces seguimos de esa configuración electrónica que íbamos en 4p6, ponemos 3s2, seguimos acá 3p6, 4s2, de aquí el 4s2 vamos con el 3 de 10, y por último, espérense que eso parece un 16, y por último el número en el cual nos vamos a detener, que es 4p, pero recordemos que a pesar de que el número que se nos está mostrando aquí es 4p6, si sumamos 2, si sumamos aquí serían 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, y no ponemos el 6 al que correspondería según lo que se nos está mostrando acá, porque nos quedaría un total de 36 y lo que necesitamos es un total de 34. Entonces no ponemos 4p6, sino ponemos 4p4. ¿Para qué? Para que al sumar nos dé, si aquí vamos 30, con este 4 nos dé 34. ¿Listo? Esa sería la configuración electrónica de nuestro elemento selenio.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10 y por último 4p4. Entonces, ya teniendo la configuración electrónica, recordemos que los ejercicios de configuración electrónica lo vamos a hacer en dos partes. Primero, la parte de la configuración electrónica que acabamos de hacer gracias al diagrama de Moeller, y lo segundo es graficar. ¿Listo? Entonces, tenemos la configuración electrónica que acabamos de hacer, que nos da un total de 34 electrones para el elemento del selenio. Cuando vamos a graficar, ¿qué hacemos? Entonces, ponemos el símbolo del elemento en el centro, aquí lo tenemos, símbolo del elemento en el centro, y después de eso procedemos a poner el número de niveles, es decir, el número de órbitas, o lo que nosotros entendemos como los circulitos que están aquí alrededor, el número de niveles o el número de órbitas correspondiente a este elemento. ¿Cómo vamos a saber cuántos niveles tenemos que poner? Pues gracias a los números que se nos están proporcionando en la configuración electrónica. Decíamos que en la configuración electrónica lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es el número mayor, no de electrones. En este caso ya los electrones los utilizamos para contar y poder hacer la configuración electrónica. En este caso vamos a olvidarnos de los electrones y vamos a fijarnos en estos números grandes que están acá. ¿Listo? ¿Cuál es el número más alto de esos? ¿Cuál es el número mayor? 1, 2, 3. Y aquí nos encontramos con los números 4. Sí, aquí hay un 3 intermedio. Eso no importa, muchachos. Olvidemos por un momento que tenemos que llevar un orden específico de mayor a menor. En este caso, para la configuración electrónica, eso no importa. Lo que tenemos que seguir es el orden que nos proporciona el diagrama de Moeller, y en el diagrama de Moeller los números a veces se intercalan, como en este caso que había un 3 entre varios 4. Al principio parece como si siempre fueran en orden 1, 2, 2, 3, 3, 4, pero no se asusten cuando de repente les aparezca un número menor intermedio entre los más altos. ¿Listo? No se vayan a estresar por eso. Si ustedes siguieron el diagrama de Moeller, eso es lo de menos, pero deben hacerlo como se especifica en el diagrama. ¿Sí? Lo que les recomiendo es que ese diagrama de Moeller lo pongan o lo copien, lo transcriban en su cuaderno, por favor. ¿Por qué? Porque eso no es una carita feliz, es que la O tiene una diéresis porque viene un nombre alemán, ¿listo? Entonces, transcríbanlo a su cuaderno para que cuando vayan a ir haciendo los ejercicios de la configuración electrónica tengan a la mano siempre el diagrama y puedan realizarlos de la mejor manera, siguiéndolo ustedes mismos, ¿listo? Para no tener que empezar a pausar el video para ver el diagrama ni nada, sino que lo tengan en su cuaderno, lo tengan a la mano. Ahora, entonces vamos a buscar, decíamos, el número mayor entre todos los números base. En este caso, el número mayor era o son los números 4. Entonces, ¿qué nos está diciendo este número 4? Que tenemos que poner 4 órbitas. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Ahí tenemos las 4 órbitas. Por eso aparecen esos 4 círculos alrededor para el caso del selenio. ¿Por qué? Porque en nuestra configuración electrónica se nos está indicando de esa manera. Una vez que tenemos todos los niveles ya ubicados, lo que vamos a proceder es a poner los electrones. ¿Cómo sabemos cuántos electrones tenemos que poner? Listo. En cada nivel se nos está indicando cuántos electrones tiene que poner. En el nivel 1 aparecen, recordemos que los de arriba son los electrones, aparecen 2 electrones. Entonces, en el primer circulito lo que vamos a hacer es poner 2 bolitas. ¿Listo? Voy a ponerla sobre la órbita. Listo. Ahí ya sabemos que están los 2 electrones del primer nivel. En el segundo nivel, entonces vamos con el segundo nivel y encontramos que lo que se nos dice aquí en la configuración electrónica es que en el segundo nivel, todos los que tienen como base el número 2, hay 2 más 6, se deben sumar, muchachos, 2 más 6, 8. Entonces en el segundo círculo o en el segundo orbital vamos a poner 1, 2, 3, 4, eso parece una raya, 4,
5, 5, 6, 7 y 8. Un total de 8 electrones para este segundo nivel electrónico. ¿Listo? Ahora, para el tercer nivel, vamos a buscar en el tercer nivel y vamos a poner, ya vamos como corriéndonos para acá, vamos a buscar en el tercer nivel cuántos electrones debemos poner. Entonces, vamos al tercer nivel, contamos. Estos hacen parte del tercer nivel, pero no debemos olvidar que tenemos este otro 3 aquí a un ladito. A pesar de que esté separado, siguen indicándonos cuántos electrones van en el tercer nivel. ¿Por qué? Porque todos tienen el número 3 como base. Entonces no importa si está separadito, si está ahí pegadito o si está aparte, igual lo buscan todos los que tengan el número 3 y ahí sí hacen la suma de electrones. 2 y 6, 8 y 8 más 10, 18. Entonces ponen ponen los 18 electrones. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Omitan el hecho de que no sé manejar bien esta aplicación y pongamos la atención a la cantidad de electrones que hay. ¿Listo? Intentemos que a ustedes les queden más bonitos, les queden unas bolitas mejor hechecitas que a mí. Y eso sí, que siempre quede sobre el orbital para yo saber a qué nivel está correspondiendo ese electrón. ¿Listo? Y por último, buscamos el último de los niveles, que en este caso es el número 4, y tenemos aquí 4C2, 4P4, para un total de 4 más 2 más 4 igual a 6. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 6 electrones en el último orbital. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? No importa si todos quedan a un lado, no importa si ustedes quieren de pronto ser más prolijos y ponerlos de pronto de una forma más simétrica, entonces ustedes van y lo buscan y lo ponen de pronto más acomodadito. ¿Listo? Ahí estarían los 6. Ustedes verán en qué forma lo quieren poner. Eso es lo de menos. La verdad, en este caso no nos vamos a fijar si queda bonito, si queda feo, sino que quede la cantidad de electrones que se necesitan. Entonces, en este caso, si contamos la totalidad de electrones que pusimos en los orbitales, deberían corresponder con la cantidad total de electrones que nos pedía el ejercicio. El ejercicio nos decía que teníamos que tener un Z igual a 34. Y si contamos entonces, para como que rectificar que nos haya quedado bien la graficación, entonces contamos 2 en el primer nivel, más 8 que estaban en el segundo nivel, más 18 que estaban en el segundo nivel, más 6 que estaban en el cuarto nivel, un total de 34 electrones. ¿Listo? Entonces ahí vemos que tenemos el ejercicio de configuración electrónica y tenemos el ejercicio de la graficación. Entonces eso es todo, muchachos. Así se hacen los ejercicios.